Profe Quirós, estoy como preocupado. ¿Por qué, hombre Juan? Es que, ¿cómo le parece que he metido la pata con varios aparatos a la hora de cotizar? Resulta que, por ejemplo, me llega un aparato apagado. Lo cotizo por fuente, porque veo que no me entrega ningún voltaje. Pero cuando le pongo la fuente nueva, tampoco arranca ni me entrega voltajes. En ese caso me ha tocado comprarle la tarjeta principal y entonces no me gano ni 5. O a veces hasta pierdo plata. Entonces la fuente estaba buena. Sí, ¿cómo le parece? Otra vez me pasó con un aparato Sony, que la fuente de stand-by estaba. Entonces, con resistencias por fuera, le dice que diera los 400 voltios, los 24 voltios, todo perfecto. Entonces dije, aquí no hay de otra sino cambiar la tarjeta principal. Casi no la consigo. Y voy y la pongo y nada. Yo no sabía qué camino coger. Entonces un coleguita me prestó otra fuente de las mismas y ahí mismo arrancó la porquería. Afortunadamente donde había comprado la otra tarjeta me devolvieron la plata. Entonces me pongo a pensar que si sigo así voy a tener que cambiar de profesión. ¿Usted qué opina, profe? ¿Qué me puede decir a eso? Amigo Juan, te diré que es relativamente sencillo prevenir esas metidas de pata si nos ponemos en la tarea de descartar unas condiciones iniciales, tanto para la tarjeta de fuente como para la llamada mainboard o tarjeta principal. Cuando uno recibe el aparato, debe preguntarle al cliente cómo ocurrió el daño, con el fin de tener una primera idea que pueda ayudar en el diagnóstico. Luego, conectar el aparato para saber si da algún indicio, como el LED de stand-by o algún sonido. Sobra recordar que es bueno observar delante del cliente el estado externo de la pantalla y del televisor en general para evitar reclamos sobre posibles rayones o cualquier indicio de maltrato que tenga el aparato. Ya en la mesa del taller y antes de destapar, es bueno conectar la antena y dar la orden de encendido para ver los signos que puede mostrar el televisor, como destellos en el LED, iluminación temporal de la pantalla, sonido de canal o display. Supongamos como primera opción que el aparato está completamente muerto, o sea que no hay ningún LED encendido, no sonido, nada. Ahora sí, destapamos y con el aparato enchufado en la red nos vamos a la fuente. Normalmente está indicado el punto de salida del voltaje de standby, ya sea 5 voltios o 3.3 voltios. Entonces hay dos opciones, ¿están o no están? No están. Entonces desconectamos el aparato y en la escala de continuidad registramos si hay corto entre el voltaje de standby y tierra. Si mide corto, quitamos la comunicación con la mainboard y volvemos a chequear continuidad en ambas para aislar la tarjeta dañada. Si el corto está en la main, muy posiblemente el voltaje de standby aparecerá en la fuente, así desconectada como está. Pero si el corto se encuentra en la fuente, aún así mediremos continuidad en la tarjeta principal para descartar. Entonces, como puedes ver, el truco inicial es muy simple. Ya ve que sí es simple, parece sencillo, pero acuérdese del caso que le conté con el televisor Sony. Ninguna de las dos tarjetas medía corto y la fuente me daba todos los voltajes. Yo creí que era la principal, pero resultó que no, que el problema lo tenía la fuente. Entonces, es que la fuente en Sony tiene una condición final, que si no está presente, la tarjeta principal no manda la orden de encendido. ¿Sí? ¿Y cuál es? Hay un terminal que se llama ACDET y debe tener siempre 3.3 voltios. Esta es una salida que le dice al micro en la tarjeta principal que todo por allá en la fuente anda muy bien. A veces pasa que este voltaje se interrumpe, o sea que está en 0 voltios para el micro. Entonces, este hace como si no hubiera fuente y se queda quietecito como si estuviera muerto. Ah, entonces en Sony hay que ver que además de la fuente de standby, estén los 3 voltios de la redet.
Ah, ya por ahí sí. Una precaución supremamente importante en caso de tener el televisor completamente muerto y habiendo encontrado daño en la fuente es comprobar la tarjeta MINE que no tenga corto en alguna de las entradas de BCC. Esto lo hacemos en la escala de continuidad de una manera muy sencilla. De esta manera, evitamos dar un diagnóstico errado, que después de reemplazar o reparar la fuente, nos obligue a comprar también la tarjeta principal sin haberlo previsto en la cotización. Ay, eso sí que duele. Bueno, ya descartamos las dos tarjetas cuando mide corto en la fuente de standby. Ahora supongamos que no mide corto, pero de todas maneras no está presente este voltaje. En este caso, el problema está en la tarjeta de fuente. Sí, esa sí me la sé yo. Perfecto. Y cuando tenemos que sí hay voltaje de standby, supongamos que no hay iluminación en el LED piloto del panel frontal. Tampoco hay respuesta a la orden de encendido, ya sea desde remoto o desde el pulsador. Es síntoma de que la tarjeta principal está mala, a no ser que, como en Sony, haya un terminal AC-DET que cumpla su requisito. Como usted dijo ahora. Sí. Segunda posibilidad. El LED de standby en el panel frontal está iluminado. Generalmente es rojo. Entonces damos la orden de encendido, pero no hay cambio. Lo que tenemos que chequear es si el micro envía el power on a la fuente. Si no lo manda, la tarjeta principal tiene el problema. Pero si lo manda, veremos que el LED de standby cambia de rojo a verde o a azul, depende de la marca, y luego regresa a rojo, aunque sea por unos segundos. En este caso, la plaqueta de fuente es la que debería dar el siguiente paso. Concentrémonos en la fuente en el momento que el micro envía la orden de power on. El resultado obligatorio es que, si el televisor es de 32 pulgadas o más, debe aparecer un voltaje alto en el filtro gordo, aproximadamente 400 voltios. Y en cualquier caso, sea mayor o menor de 32 pulgadas, las fuentes para todas las demás funciones deben aparecer, por ejemplo, 24 voltios, 12 voltios, 17 voltios, etc. La ausencia de uno solo de estos requisitos, habiendo recibido la orden de Power On, nos dice que la fuente está parcialmente averiada. Pero supongamos que la fuente envía todos los voltajes que acabamos de decir. En este momento la pelota pasa al micro para dar el siguiente avance. Y se trata de una segunda orden que en un televisor LCD la llaman BL-ON. De nuevo, el descarte es simple. Si la segunda orden llega o no, y si la fuente inversora arranca o no. Claro, al micro le toca enviar la segunda orden y a la fuente iluminar la pantalla. A estas alturas ya entran en escena los otros actores como son la inversora y la pantalla con su tarjeta de control que llamamos TECON. Pero este capítulo lo dejaremos para la próxima, ¿te parece, amigo Juan? ¿Cómo así, profe? Cuando se estaba poniendo interesante. Vea, ¿qué le vamos a hacer, pues?